Bueno, estamos hablando de ese proceso electoral que llevó a Samuel Basauli. Es que estábamos hablando antes en las noticias curiosas de lo difícil que se nos hace a los periodistas el pronunciar el apellido. No estamos acostumbrados que tú y yo, no. Tú y yo, estas cosas nos salen solas. Exacto. No te creas, ¿De qué estáis hablando vosotros dos? Efectivamente. Azparren Yuzurrunzaga. Porque forman parte de la misma asociación de Exacto. apellidos. Allá está Apellido rápida, de allá está Lustre. rápida Belén. Hasta Pero lo lleva de bien, serie. Qué discriminación. Lo lleva de Desde serie. luego, ¿eh? Luego estamos los Martínez, López, Vicente. Pues Santa Martínez. Ya, pero pasáis más desapercibidos. Sí, eso es verdad. Pues Santa, buenos días. Muy buenos días. Pedro Juan Martín. Muy buenos José días. Carlos Vicente y Belén Unzurrunzaga. Buenos días, Joaquín Se Azparren. llama la Unzu, se me dice. Este me llama la Unzu. La Unzu. Mira, Sí. si bueno, me llaman más. Belén, mejor. Sí, yo muchas veces que digo, estoy con Belén Unzurunzaga. Dice, Belén Unzurunzaga. Ahí está. Sí. Bueno, a ti también te habrá pasado. A mí me han Sí, llegado no, cartas de todo tipo. Los apellidos, sí. Unzurrunceta, Zubizarreta, todo consonante sin ni una vocal. De todo. Hay versiones. Ha pasado de todo. Bueno, Vamos. bien, con Samuel Basauli. Bien, hay nuevo rector, bien. ¿Qué hacemos? Punto. No pasa opiniones. Yo ya la de Pedro Juan ya- Yo ya me he manifestado. Sí. Yo le decía a Pedro Juan que estoy sorprendida. O sea, quizá esperaba que fuera a ganar Alicia. Creía que tenía mucha fuerza dentro de esta campaña electoral. Y me quedé sorprendida, la verdad. No he seguido solo lo que me habéis ido comentando, pero bueno, la verdad es que sí, sorprendida la noche de los resultados. Ahora veremos, a ver. Sobre todo en la contundencia de la diferencia, porque se podría esperar, podría haberse producido una victoria más ajustada en un candidato o en la candidata. Pero es que la diferencia es importante. Eso significa que se ha producido dentro del cuerpo electoral y en los diferentes estamentos una reacción importante o una reestructuración y orientación de aquellos votos que fueron otras candidaturas. Se ha orientado muy claramente hacia el resultado final del candidato ganador, del Basauli. Ya salían, ¿no? Basauli, ¿no? Ya salían las cuentas, ¿no? Claro, Sí, claro, es que es una cosa que llama mucho la atención cómo se produce esa reorganización de votos, esa reordenación. Y se crea esa diferencia. Yo no desconozco a los dos candidatos, por lo tanto no puedo opinar sobre ninguno de ellos en profundidad, pero sí en el proceso sí llama la atención eso. Bueno, vamos a ver, la Universidad de Murcia ha votado, ha tenido un proceso de segunda vuelta. Esto no ocurre solo en las universidades, las segundas vueltas sabéis que las carga el diablo, ¿no? Y valga la broma. Además, también hay como un histórico de que nunca, el que ganó la primera vuelta nunca suele ganar la segunda, ¿no? Hay un histórico ahí también en la Universidad de Murcia. Pero bueno, habrá que desearle toda la suerte del mundo. La universidad es una institución, absolutamente la Universidad Pública de Murcia, además de centenaria y todo lo que podamos decir y tal, una institución absolutamente esencial para el desarrollo de la región. Iba gente muy buena en todos los equipos que se han presentado, muy buenas, como no podía ser de otra manera, porque hay gente extraordinaria en la universidad. El nuevo rector también tiene gente muy buena, hay que desearle mucha suerte, muchas ganas de consenso, mucha escucha y que sea lo mejor para la universidad. Yo tampoco lo he tratado personalmente, sí a gente de su equipo que hay que es muy extraordinaria. Políticamente correcta. Sí. Pero vamos a ver, ¿qué le vamos a desear? Pero vamos a ver, No, Joaquín, sí, no. ¿qué podemos desearle a la universidad? Sí. Muchísima suerte, que saque todo ese talento que tradicionalmente está depositado en las universidades, que devuelvan a la sociedad permanentemente la apuesta que la sociedad hace por ellos, incluso económicamente, en el caso de las universidades públicas, y qué le podemos desear, que trabajen muchísimo y además con éxito y con talento. Yo lo que creo es que en la universidad tenemos problemas muy gordos. La universidad como institución, no solamente estoy hablando de la Universidad de Murcia, sino de todas las universidades, el asentismo tan alto que se están dando en las universidades que supone pararse, y asentismo me refiero por parte de los estudiantes. Es decir, cuando se programa, tú tienes 500 estudiantes matriculados en varias, haces grupos. Claro, cuando tú sumas los grupos, tú haces grupos de 70, 80, etcétera. ¿A cuánta gente le das clase, Pedro? Yo soy un afortunado,
porque además doy en el último año y son alumnos que vienen ya para querer ser profesionales, entonces mi clase tengo el grupo delante, porque sobre todo tú serás trabajamos... un grandísimo profesor también. No, por eso sobre todo porque son asignaturas que son de habilidades, de competencias profesionales y el año siguiente las van a necesitar porque ya están fuera de la universidad, entonces... Porque el alumno ahora se ha vuelto muy selectivo, solamente va a las clases que él cree que le aportan valor. A la que no creen que le aporta valor... Según Bolonia no había que ir a clase. Y sí, cosas. pero ahora mismo ya estamos en otros sistemas de evaluación, porque en un principio había un sistema de evaluación en el cual pues, a ti te permitía en un momento determinado ir cursando una serie de asignaturas, iba a suponer tal, pero luego el examen tenías que aprobarlo, en la mayoría de las asignaturas tenías que aprobarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora muchos han cogido la opción de ir al examen y que el examen le puntúe el 100%, no tienen por qué ir aprobando partes, como tienen que aprobar el examen, pues me juego la nota de la asignatura al examen. A un solo Pero examen. con lo Un fácil solo que lo tienen a día de hoy, yo veo aquí dos líneas. Una, creo que hay que motivar al profesor para que el alumno no solo con los apuntes considere que ya tiene todo, todo lo que necesita para aprobar, que es al final, motivado, ¿no? sino, Pero sino que se pero vaya es que a el clase alumno tiene para mucho... aprender. Claro, pero es que hemos dejado, por este asentismo, además la Universidad Autónoma de Barcelona ha sacado un reciente estudio donde más del 50%, de forma estructural, más del 50% de los alumnos matriculados no aparecen por clases. Eso quiere decir, Bueno. pero vamos a ponernos, estamos tirando dinero público. Porque si yo, en vez de tener 5 grupos, ¿me entiendes?, puedo darle a los que vienen en clase en 2 grupos... Optimizo ahorras, recursos. ya. Optimizo recursos. O puedes tener grupos muchísimo más reducidos. Grupos más reducidos. O lo que me refiero, o abrir un melón que todavía no se ha abierto en muchas universidades, como es el de la semipresencialidad. Claro. Pero es que ese melón no lo tenemos abierto todavía. Es que a lo mejor hay que abrirlo. Pues es que claro, la sociedad que estamos de los eso- jóvenes post-COVID, de los que se acostumbraron a Esa es una de teleestudiar, las cosas de que los que dice- se acostumbraron a Que funcionar dice el muchísimo más con candidato lo hoy en digital. unas declaraciones en prensa. Habla de eso, habla de la semipresencialidad. No, pero me refiero, es que una cosa es hablar y otra cosa es poner normativa en la cual te puedas, porque yo ahora mismo, por ejemplo, tengo alumnos que empiezan a trabajar, están y no pueden estar atendiendo a su estudio y a su trabajo precisamente por esto. Pero es que en el momento que no pueden estar en clase, pierden la evaluación continua. Y hay algunos, precisamente los más responsables, que no pueden cogerse a la evaluación continua precisamente por un motivo de trabajo. ¿Creéis que Y va a la ser universidad valiente? todavía, a día de hoy, no le hemos dado la opción de la semipresencialidad. Pero, Pedro, ¿de verdad esa evaluación continua? Lo desconozco porque hace tiempo que no he pasado ya por la universidad. Pero no tanto, ¿no? Pero se aplica esa evaluación continua. sí, es decir, rigurosa. porque esa evaluación continua exige que el profesor y el alumno interaccionen en cada clase, con Sí, preguntas, con actuaciones, con intervenciones. Claro, con presentaciones, defensas de trabajo, etcétera. Efectivamente. Porque nosotros, yo por ejemplo, y además me manifiesto claramente, yo creo que tenemos que ir a favor de los tiempos. Hay un rechazo tremendo al tema de la IA y yo no veo ahí ningún Tampoco problema. Coincido contigo. ¿Habéis coincido visto, contigo. el informe hoy en el Diario del Mundo de la inteligencia artificial, de la destrucción de puestos de trabajo que va a suponer Sí, los bueno, próximos 10 años? Va a Bueno, crear es que creo que empleo pasa- y va a destruir mucho. No, pero yo creo que pasa algo y yo estoy convencida Bueno, de que ahora- Pedro ahora me va a dar termino. la razón en esto. Quiero pensar. Esto es como intentar parar un tsunami con un folio, ¿no? Creo que es algo muy gráfico. Y aparte que es que ya lo tenemos encima. Entonces, lo único en lo que yo creo, porque a mí yo soy todavía un poco que me abruma, ¿no? Entonces estoy empezando a tontear, a intentar educarla, a trabajar con ella, pero me produce un poco de pudor y a veces pienso que me quita parte de creatividad a mí, y eso a mí me cabrea profundamente. Correcto. Pero creo que deberíamos intentar regular de alguna forma para que no pueda arrasar Correcto. ante determinados puestos de trabajo en los que sí creo que pasaría la guillotina por encima, como es creatividad, diseño gráfico, Diseño hay un gráfico, montón de- creatividad, imagínate Hombre, doblaje. programación. Es que claro, Pero es que... entendamos se que va a en llevar por parte de mi delante. sector los diseñadores, ahora que se están haciendo, por cierto, auténticas aberraciones
con IA y perdemos la esencia absoluta del diseño gráfico. Totalmente. Yo lo que creo, yo no te puedo hablar, estoy de acuerdo contigo. Estoy dándole piececitos a José Carlos sin querer por debajo. A ver si se va a sentir aludido. Perdón. Bueno, yo lo que Luego tomáis un café. Perdonad que coja así un punto de cierta seriedad con el tema, porque para mí es un tema importante y además es tema de debate con compañeros, porque cada uno tenemos una visión. Ahora mismo no hay una política oficial. Nosotros tenemos programas como Turnitin que nos puede estar permitiendo no solamente medir plagio, sino también ver porcentaje de IA, pero ver porcentaje de IA sobre texto escrito. Quiero poner esto, bueno. quiero tener, dar la información aquí. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo yo detesto que un trabajo, por ejemplo, un alumno, tengo una asignatura que es plan de negocio, me está haciendo un negocio de una empresa y entonces meto su trabajo y me da que el 30% de trabajo está hecho por IA? Pero es que no es cierto, y aquí es donde voy. ¿Por qué no es cierto? Porque si yo hago el acompañamiento de ese alumno desde el principio y estoy viendo su evolución, me está defendiendo en cada momento el proyecto, es posible que haya utilizado la IA para redactar mejor. Hay personas que tienen muy claro el proyecto, coge la IA porque le cuesta trabajo poder expresar su idea y la IA se la expresa mejor por escrito y lo que le está haciendo el componente de la IA es la redacción, pero no es la valoración. Eso no es un plagio. Eso no lo podemos, pero además, yo se lo digo, además, especifique usted en su trabajo dónde ha utilizado la IA. Es decir, he utilizado la IA en los componentes de redacción, pero igual que lo pongo esto en valor, lo pongo, por ejemplo, cuando estamos haciendo programas estadísticos. Cuando un alumno me hace de un trabajo una evaluación estadística, está utilizando un programa, un software estadístico que es SPS versión 19 y está obligado a ponerlo donde ha sacado esos cálculos. Yo lo que estoy diciendo es que, como tú bien dices, no se puede parar con un folio, estoy totalmente de acuerdo, pero una de las cosas que tendríamos que enseñar a nuestros jóvenes es a poder saber integrar la IA, no a rechazar la IA ni ponernos a la defensiva de la IA. Lo que hay que ver qué valor aporta, qué valor puede seguir y sobre todo, porque esto es lo que lleva más trabajo al docente, es hacer la función principal, que es acompañar a nuestro alumno. Si yo tengo 25 alumnos donde tengo asignaturas con 25 alumnos, a lo largo de un cuatrimestre yo sé cada uno de los trabajos dónde está, dónde tiene problemas, porque me lo está presentando en clase. No, bueno, luego, claro, es otro punto. Que luego no me digáis si no hablamos de Aldama. No, por favor. De la inteligencia artificial. Yo tengo plancha, Hay un montón de temazos de ayer, hay muchísimos. Sí. Muchísimos. Empieza. ¿Más alternativos que Aldama? Bueno, Aldama, también el caso Kitchen, ayer hubo una declaración muy interesante y luego también creo que... Por orden de prioridades... Por orden de prioridades, Aldama, por supuestísimo. Aldama. Y luego también me gustaría desde aquí pedir la dimisión de la ministra de Vivienda. Bueno. Pero ya. O sea, que sus declaraciones ayer fueran poner a disposición un teléfono... me parece... Lo de las zapatillas también de otra ministra de Vivienda que ofrecía los bambos, ¿no? Es decir, unos bambos para buscar piso. Es que de verdad es increíble. Estamos diciendo todo el tiempo, es verdad que las cifras dicen que hay más españoles. Vamos con la vivienda y luego con Aldama y con Morocho. Mira, yo Vito Quiles también, Esto de la Vito Quiles también vamos a tener un ratito. Parémonos. ¿Qué? Abramos un paréntesis. Hablemos de Vito Quiles. Habla de Vito Quiles. Yo lo único que quiero decir es que consigue lo que quiere. Amplificamos el mensaje y le damos el foco que quiere. También os digo, si esto mismo que hace un personaje como este... en vez de hacerlo a la persona a la que lo hace o a los que hostiga, amenaza y a los que va a las puertas de sus casas, lo hiciera con personas como la mujer del expresidente José María Aznar o con otros perfiles, igual ahora mismo estaríamos ante otra circunstancia totalmente diferente. Se nos ha ido. A mí el personaje no me gusta. Este señor no puede entrar en el Congreso de los Diputados y ser considerado periodista. Un momentito, para los que nos escuchan ayer, periodista, porque debe ser periodista. Sí, ¿no? De que el Congreso le ha se acercó a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Torrelodones, en una población de Madrid donde había acudido a visitar, no sé si algún familiar, algunos amigos, y se había tomado algo en una cafetería. El momento en el que sale de la cafetería, no sabemos si pasó algo dentro de la cafetería o no,
la mujer del presidente Pedro Sánchez. Él intenta abordarla con una serie de preguntas y ahí, bueno, se produce un forcejeo con una de las personas que acompañaba a Begoña Gómez, una amiga suya, al parecer, que es la que le hace la llave del mataleón, que decían esta mañana. Bueno, es que lo de la llave del mataleón me parece excesivo, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, además, mientras hablamos de esto, no hablamos de otras cosas. Pues Santa. A mí el personaje no me interesa nada. El personaje, claro que no resiste un minuto, porque me parece... Pero el problema no viene de Vito Quiles solo. El problema viene de hace muchos años ya, cuando en España se rompió una norma absolutamente no escrita y además que debiera ser ilegal, de que se podían hacer los famosos scratches. De ahí viene todo. De ahí viene todo. De ahí de la gente que se dedicó a decir que hacer scratches era jarabe democrático. Qué vuelta, pues qué tirabuzón le has dado, Belén, a la cosa. Belén, es que cuando abrimos una puerta para que entre el agua, es posible que la puerta al final se abra del todo y lo que vengan sea. Se tenía que tener prohibido estar a determinados metros y más en la vida particular de los políticos. Así de claro. De sus casas, de sus ratos un recordatorio, solo un recordatorio, que no se nos olvide. Que no se nos olvide que este señor cerró campaña electoral en Aragón con el PP y que no se nos olvide que el medio en el que colabora, participa o lo que sea que haga, tiene dinero público de gobiernos del Partido Popular y eso es una realidad y se puede ver en los portales de transparencia. Vamos a ver, el que lo invitaran jóvenes de nuevas generaciones a tal, pues bueno, pues que lo invitan me parece fatal también, pero bueno, que pueden hacer, pero lo que está claro es que no se corresponde con el espíritu que suele llevar habitualmente el Partido Popular en estos temas. Yo no he visto a nadie del Partido Popular haciendo un escrache a otro. Y sí he visto de otros partidos haciendo escrache a políticos, ¿eh? No lo he visto, a lo mejor ha ocurrido. Yo creo que el problema de todo esto es que se le está poniendo un altavoz muy grande. Lo que se está haciendo es que se está convirtiendo en noticia algo que no debería ser noticia, o por lo menos si alguien hace alusión tendría que ser para atacar realmente que este tipo de situaciones no. Igual que se dice una mujer ha hecho esto, un hombre ha hecho esto y tal, como mala noticia, es decir, pues denunciarlo. Y desde luego me fastidia que todos los medios de comunicación se hagan eco. Yo lo que no entiendo... es como con las fotos del interior del tren de Adamuz, cosa que me parece innecesaria, a no ser que sea dentro del procedimiento de investigación. ¿Por qué se publica? ¿Por qué se publica? Que las veamos, no es necesario. Por eso digo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso también se decidió hace años que no se publicaran ese tipo de cosas. Ya se dijo que no se publicaran. En mi opinión es que se han perdido las formas y el respeto y a los espacios que limitan lo público de lo privado. Sí, quiero decir, hay cosas que no se pueden, que no son lógicas, como no son lógicas en un que el micrófono casi se te ponga en la boca del entrevistado, ni la cámara, y que la gente se estrelle contra la cámara porque se acerca tanto. Quiero decir, hay que respetar la voluntad del interpelado, o cuestionado o preguntado de contestar o no contestar, de estar en un espacio privado, sea del signo que sea. Y tener su casa... vamos a ver, un político es un político en las horas en que ejerce política, pero no son las 24 horas del día, como tampoco podemos pretender que sepan de todo, porque en muchísimas ocasiones que opinen de todo, y muchas veces pues eso es lo que pasa, que la gente le pone en el micrófono, la alcachofa, y sucede lo que sucede al final, que la gente dice, o decimos, tonterías en un determinado momento, porque la presión, hasta incluso física, el asalto, pues pasa eso. Pero en todos los aspectos, también lo pasa en el Congreso, en las tribunas y en los escaños. Es decir, y todo eso se va transmitiendo. Se ha trasladado a la calle. Se va transmitiendo y estamos creando una situación de falta de estilo, respeto, educación. Estaba acordando es que cuando Fuensanta ha hablado de esos episodios de scratches a políticos y tal, me estaba acordando de él que sufrió, que fue muy sonado además políticamente, lo consultaba ahora mientras estabais comentando, el de Soraya Sáenz de Santa María, recién incorporada después de la tal, que se encontró en su domicilio con un acoso protagonizado entonces por algunos miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca. Fue en el año 2013 y bueno, ya había habido algún otro escrache y esto luego siguió.
De siguió. Cifuentes Yo también recuerdo el de fue- Siguió y Cifuentes. luego... Ahora mismo es el que me Luego ha venido a la tenemos también cabeza. el escrache que se practicaba constantemente durante una temporada ante el domicilio de Pablo Iglesias y su Muy mal mujer. también. Exactamente Eso igual de mal. Igual de mal. Igual de chalet mal. aquel Terrible famoso. durante la pandemia. Igual sí, de Igual de mal. mal, ¿no? Entonces, con 2 bebés o todo con 3, aquello no sé se los que fue. tenía. Exactamente Exactamente. igual Igual. de mal. O sea, Igual. es que me parece, Igual. me parece espantoso y se tenía que haber cortado desde el minuto 1 y haber incluso legislado para eso, para decir, no te puedes acercar a un político en su vida privada, ya está, no luego puedes. respecto- Que no quieres votarlo, no lo votas. Ya, Que pero crees que ¿cómo es un se frena a corrupto, un personaje como que crees que este? es un corrupto, lo llevas a los tribunales. Que crees tiene 1000 cosas para hacer que no atraviesan. Ahora, por ir a su casa, amenazar, también- atemorizar a su familia, a sus hijos. También a es quien sea, lógico ¿no? que una pregunta bien presentada y bien, digamos, construida en un momento determinado ante un político, el político tiene la obligación de contestar con tranquilidad. Este Y de hacer no ruedas de hace eso. prensa. Claro, José esa es la Carlos, y de diferencia. hacer ruedas de prensa. Y hacer Y de ruedas salir de de los prensa, plasmas. Ahí claro, también mal claro, por la línea claro que que inició sí, Rajoy. claro Muy que mal. sí, Las ruedas de claro. prensa tienen que ser ruedas de prensa. Correcto, Punto. No correcto. pasa nada. Efectivamente. No Dar la pasa cara. nada. Y si no sé algo, yo tengo ganas de oír algún día en este país a alguien decir 3 palabras. No lo sé. O no tengo formada me lo una estoy opinión. pensando. O no tengo o formada le la voy a opinión. dar una No va a vueltecita. pasar. Me Teníamos encantaría que alguien uno diría, "Va a "Vale, pasar". le voy a dar una teníamos un vueltecita". presidente que era especialista en decir aquello de estamos trabajando en ello. Que era Con otra forma. acento yanqui, ¿eh? Yanqui, Tenía ahí sí, ese es verdad. punto... Tenía ese punto. Muchas gracias por A sentar. mí, si hay una cosa que me encanta en ese contacto de periodistas y políticos, es el que mantiene, por ejemplo, ahora Donald Trump con los medios O estadounidenses. sea, por con los favor, cállate, corresponsales. cerdita. No, bueno, eso no. Quiero decir, hasta ahí no. Estás vacilando, Pero- ¿no? No. Ha dado algo a Joaquín esta es que, mañana. vamos a ver, es como si entraras. Llámatelo, Es que para joder. periódicamente es como si entraras en el despacho en Moncloa de Pedro Sánchez, Vale. entras en tromba 20 o 30 periodistas y tú tienes ahí un diálogo tenso con preguntas, con no sé qué, las que no te gustan, tal. Claro, a Trump, ¿qué le pasa? Que se le va la boca. El otro día, en la entrevista de 60 segundos de CBS, nada más, o a las pocas horas de ese intento de atentado y tal, pues se enfrentó en un cara a cara con una prestigiosísima periodista norteamericana de la Bueno, cadena. la puso fina. En un momento determinado se tensa la conversación y acaba diciendo, oye, tú eres le dice Donald Sí, sí. Trump, pero en directo allí, dice, tú eres una desgracia para este programa de 60 segundos, ¿no? Pero la periodista le siguió insistiendo y le siguió acosando de alguna forma, desde el punto de vista periodístico muy bien hecho, con las preguntas que no le gustaban a Donald Trump. ¿No os da la ocasión Bueno, pues que podemos estar viendo el inicio, digo el inicio, puede quedar mucho tiempo por delante, de la caída de Trump? Yo estoy convencida que ha tocado techo y que Dios lo vamos te a ver oiga. además en las elecciones de mitad de mandato y que esto resiste poco tiempo más. Ha tocado una cosa, ¿y Pedro una Sánchez? cosa en la que más se ha equivocado en el mundo, en Estados Unidos, que es tocar a los cristianos. O sea, eso es terrible. Acordaros los Beatles. Acordaros los Beatles cuando dijeron la famosa frase de somos más famosos que Jesucristo, y fue el principio del fin de la imagen de los Beatles en Estados Unidos, y esto no es baladí lo que cuento, ¿no? Ojo con el cristianismo en Estados Unidos, que no es catolicismo nada más, es cristianismo en general, y eso ha sido terrible al margen de cómo se Bueno, convierte. Joaquín ha hecho una pregunta. ¿Y Pedro no, Sánchez? No, porque como ha dicho, a lo de Aldama, vamos a Venga, va, reconvenir la Aldama, tertulia. venga, Aldama. ¿Qué? ¿Qué credibilidad tiene? Pero ninguna. Víctor Aldama Lo poniendo que en me el parece número uno de una trama de corrupción fascinante, al presidente lo que me del parece gobierno. fascinante. Porque no tiene ninguna credibilidad ese señor, puede ser un sinvergüenza, pero yo creo que está diciendo que está cantando. ¿Dónde Pero están las vamos, pruebas? cantando la traviata. ¿Dónde están las pruebas, Fuensanta? Por favor, te pido. Tú eres una tía seria. Vamos a ver. O sea, este tío que ahora lleva las cejas más depiladas que tú y que yo, Bueno, bien. lo único que está haciendo es hostigar al gobierno desde no me acuerdo cuándo, pero sin ningún tipo de fundamento Pero- ni prueba. Cuando saque pruebas me encantará y le daré la credibilidad y el peso que tiene todo lo que dice. Pero ahora mismo lo único que hace Pero la es UCO se verter la mierda. da, y yo confío en No, los cuerpos y fuerzas de vamos- seguridad del Estado. Sí, La Pedro. UCO le da credibilidad al Dama. ¿Tú, Mira. la UCO crees que se inventa las cosas? Ya, No, viva pero- la Guardia Civil. Bueno, vamos. Viva la UCO bueno, y viva. Viva. Pero que no. Bien, yo dos cosas, dos A ver, reflexiones. Pedro. Ayer, escuchando sus declaraciones de Aldama, a mí me recordaba uno de los principios antropológicos básicos, y es que nosotros como individuos en las sociedades primitivas llegamos a evolucionar más el lenguaje principalmente por el chisme.
el chisme y el bulo. Qué bueno eso. Sí, es muy bueno esto que voy a contar porque permite cohesión social y además la persona que lo ejerce saca beneficio. Voy a tomar de ello. nota, Pedro, me parece fantasía lo que estás diciendo ahora La mismo. cohesión social El chisme. mediante los Por chismes. favor. No, pero yo creo que tiene El chisme, muchísima pero- razón en pero- lo que está que el diciendo. A ver, que termine. Mira, hay A ver, Pedro, teorías termina la argumentación. antropológicas que Sí. dicen que mirando las sociedades primitivas y haciendo una comparación con los primates, igual que los primates se desparasitan y se acicalan como una forma de rito social, Sí. en nosotros evolucionamos más el lenguaje para, en vez de acicalarnos o desparasitarnos, para poder Para hablar chismorrear. del chisme. El chisme se convierte en el vínculo social en el cual los grupos se cohesionan entre sí para poder hacerlo. Lo más interesante que algunos antropólogos apuntan que la persona que emite el chisme o que comenta el chisme o traslada el chisme o genera bulos para después transmitirlo, siempre sacaba un beneficio social por estar en el centro de la cohesión del grupo. Claro, ¿no? José Carlos. Yo lo que creo... Qué Fernando, maravilla, a mí- Pedro. A mí me parece fantástico lo que acaba de decir Pedro, Yo muy quiero que interesante. hablemos más de esto. Pero Sí. al margen de eso, hay una cosa clara. Aldama está hablando también para la Fiscalía. Quiero decir, él está en un proceso... Y la Fiscalía va a comprobar, caso de que dé por indiciario lo que dice Aldama, aunque no tenga pruebas, puede darlo por indiciario. Las pruebas pueden surgir o no surgir con posterioridad a lo que él diga. Pero la Fiscalía está escuchando porque él tiene un pacto. Y evidentemente el pacto limitado a que la condena no debería superar en su caso los 7 años al colaborar con justicia, pues en principio podría incluso bajar. Él está jugando a dar la gran cantidad de detalles que está dando para, digamos, dar aspecto de veracidad a lo que cuenta. Pero Ese cuando- aspecto de veracidad a lo que cuenta, en principio, si va destinado a la Fiscalía para reducir su propia pena, de la que él incluso se está acusando... Que tiene toda la pinta. Sí, pero debiera ser real, porque si no la Fiscalía dirá, a mí no me engañas. Ese es Sí, el pero- tema, es que él se acusa a sí Sí, mismo. pero O yo sea, quiero Sí, poner... sí, pero se Yo a mí pone, me Vamos a gustaría- poner, se dame pone el un 4. momentito, Claro, un minuto por nada favor. más. Sí, se Yo lo pone que me el refiero... se pone el 4. Sí, pero Los demás cuando por utilizo encima. un argumento, por ejemplo, hay un tema en el que es pillado, ayer argumentariamente pillado y además con pruebas en contra. Cuando él dice que habían conversaciones de Koldo con el presidente, con el número 1, como lo decía. No hay y registros entonces de llamada. No hay registro de llamada. ¿Qué hacemos? Y entonces Entonces dice, pues es que Koldo me engaña. entonces Koldo me engaña, a balones fuera, es decir, a ver si me entendéis. Yo estoy en la línea de José Carlos, que está disparando en todas las direcciones, No. a ver si hay alguna forma de colocar algún balón en algún sitio. Yo lo único que os digo es que me parece fascinante e hipnótico cuando las cámaras enfocan a Koldo y Ábalos descojonados, allí los dos, que son como, pues eso, una cosa como muy bizarra y muy sórdida. Sí. A Koldo, que le ha crecido el pelo, una auténtica barbaridad. Y es que me resultan... No puedo dejar de mirarlos. La verdad es que la risa puede ser claramente una risa histérica Sí, muy porque nerviosa. como sea Te estás- la te mitad, estás jugando la 24 mitad de lo años de que prisión, va, ¿eh? Pero como la alguien mitad de lo duda. que se les acusa sea verdad, la mitad, vamos a poner que sea la mitad, esos señores se van a pasar en la cárcel Pero alguien lo años duda. y años y años. Yo digo, no, yo no tengo ninguna. Yo tampoco. Claro que no lo dudo, por supuesto que van a ir para Hay un adentro. aspecto que es la punta, que es a la financiación Del PSOE. del PSOE. Ese es el aspecto, en mi opinión, más peligroso desde el punto de vista de argumentario. Más comprometido para el propio Pedro comprometido, Sánchez, a mucho eso me más refiero, incluso. a eso me refiero. Pero Es el hay que apoyarlo caso... con pruebas también, No, José claro, eso Carlos. tiene que aportarlo. No, si lo que estoy diciendo es lo que él argumenta. Ah, vale, no, vale, no vale. estoy diciendo, no doy por sentado nada de lo que dice. No es el tema ese. Lo que estoy diciendo es que el argumento de mayor peso puesto sobre la mesa, en mi opinión, todo lo demás, o si compró, si le llamó, si le dijo, si tal, todo ese tipo de cosas. Pero decir que todo ese dinero extraído del sistema mediante esos mecanismos de potencial corrupción, hasta que no lo demuestre la justicia, iban a la financiación del partido, eso sí tiene intenta hacer mucho daño. Yo a lo que voy es que cuando todo esto saltó en su momento, Pedro Sánchez debería de haber dimitido y haberse marchado, haber convocado un comité federal extraordinario o un congreso federal o como demonios Primero lo elecciones, llamen, por Dios. Primero elecciones y luego que y convoquen ellos lo que quieran. que se hubiera ido.
para empezar, porque estamos hablando de secretario de organización, que se supone que es tu andamio, tu brazo derecho, tu mano armada, tu todo dentro de un partido, empezando ya por ahí. Todo esto ya que estamos viendo es parte de algo, además, como... Me da mucha pena, pero es como muy ADN, ¿no? Ya hemos normalizado la corrupción política, la vida ha querido, o los tiempos judiciales han querido que convivan dos casos interesantísimos dentro de la corrupción política de los dos partidos en este caso. Y veremos a ver lo que pasa. Mientras todo esto sucede, el de gobierno es total y absoluto y no se puede Pedro hacer Sánchez absolutamente nada. Cargándose, pues yo creo que se lo está cargando. El partido más antiguo que tiene este país, el partido, pues el gran Partido Socialista Obrero Español, uno puede votarlo o no, pero hay una historia detrás de ese partido, una historia además de lucha por las libertades, y se lo está cargando. O sea, los vídeos que hemos visto recientemente de aquel comité federal del año 10, de la una llorando, del otro queriendo esconder la urna, ¿pero qué es eso? Pero por favor, o sea, pero así estaba funcionando el Partido Socialista, así consigue llegar Pedro a la Moncloa. Y mi pregunta es, ¿por qué sale el vídeo ese ahora? Tenía que haber salido mucho antes. Todos son escaletas, todos son guiones por parte de para mí, de los grandes monstruos de los medios de comunicación que van repartiendo en base a intereses. Esto funciona así. Vamos a ver. Y veremos ¿cómo que no? Lo que pasa que... Sí y no. A ver, yo hay creo que una... lo del de septiembre, lo de matar siempre al ¿Por qué mensajero sale, no lo veo yo. ¿Por qué sale, de septiembre veremos? ¿Por qué sale el vídeo del Comité Federal? Porque la persona que lo tiene es una periodista de Madrid que hoy, precisamente, hoy o ayer, ha sacado un libro sobre Pedro Sánchez. Sí, señor. Sí, señor. ¿Vale? Pero, ¿qué más, ¿autorizado? ¿Qué más no autorizado? ¿Qué más autopromoción puede tener esta persona, esta periodista? ¿Con qué editorial? Pues no lo sé, mira, la editorial no lo sé. Pues igual habría que mirarlo, Lo presentaba si ayer o puede que hoy en Madrid, y que el objeto del libro es Pedro Sánchez, desde un punto de vista crítico, evidentemente, y de toda la gestación. Entonces, bueno, esto ha sido una campaña, digamos, que ha tenido que tiene un trasfondo de promoción editorial. Me duele que es decir, cada día, yo he venido con muy buena energía esta mañana, pero me voy de escucharos a veces, me voy reflexionando sobre cosas y veo la mezquindad. Es decir, que yo para promocionar un libro genere una alteración social para que mi libro se venda, me parece de una mezquindad. Me parece de una mezquindad. Que se haga si el vídeo se hubiera hecho con inteligencia artificial. La cloaca. Si no, ella, si ya tenía el vídeo, no lo había sacado antes porque le convenía contarlo en un libro y no sacar tal, y lo saca para promocionar, yo creo que no sé a quién altera o a quién no. Sí, altera. A mí me altera. Uno de los efectos, se altera porque de alguna manera... ¿Pero tiene derecho a hacerlo? Es que mi pregunta es, ¿tiene derecho a hacerlo? Porque pero hay si me cosas altero, que no tú es puedes mío. hacer la alteración. Hablemos de ética. Y no es ético hacer. Claro, es que aquí está la ética. En mi opinión. Y repito, si eso lo hubiese sacado 7 meses antes de sacar su libro, pues vale, bien. Pero unir ambas cosas, crear una conmoción que no afecta a que venda más o menos libros, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, porque va a modificar que es verdad lo que dice, porque las imágenes son verdad, eso es evidente, pero altera el juicio de valor. Pero es un elemento utilizado espuriamente para vender libros. Entonces, pero un elemento que ciertamente es verdad, que ella es verdad que quizá ha medido muy mal los tiempos, pero no es mentira lo que cuenta. Puede ser una casualidad también. El plumero fue una casualidad también. Una casualidad como ¿Una casualidad? de que coincidan. Pero en serio, ¿en qué mundo vivimos? Por el hecho de que coincidan en Ahora, el tiempo. ¿en qué mundo vivimos? Vamos a ver, los tiempos que antes hablábamos de la coincidencia de los dos Claro, juicios, a eso iba. Sí, eso es una casualidad. La coincidencia no es una casualidad. Envidio vuestra ingenuidad. Los tiempos profundamente judiciales en grandes casos, en los casos normales. ¿Tú crees que alguien del Supremo llama a la Audiencia Nacional y se ponen de acuerdo? Oye, ¿cuándo vas a sacar el caso tal? Bueno, pues quedamos en tal fecha. No digo que sea así tan explícito, pero sí, los tiempos son elementos muy fundamentales en política. En política, el mundo de la estrategia, toda estrategia, todo objetivo estratégico. Yo creo que no es solo una conjunción planetaria. Claro que no. Y a partir de septiembre el rock and roll preelectoral. Luego esto lleva la lectura, entonces hay la UFER.
Hombre, absolutamente. Claro. O sea, estamos viendo la diferencia que hay entre No el creo que caso... lo haya. Oh, madre mía. No. Es que estamos viendo la diferencia abismal llamadme que hay entre el ingenua, caso de llamadme Coldo lo que queráis, pero y sí, el vamos, caso yo estaría en Kitchen la ahora calle con mismo, una y pancarta. como ayer no se dejaba prácticamente... yo creo- Yo estaría en la calle con una Morocho, pancarta sí. si Morocho. pensara que no hay separación de... No, de verdad. O sea, no Yo sí creo que puedo existe pensarlo. separación de Fuerte. poderes, pero creo que existe. Pero la gente... yo creo claramente que existe una separación Yo de poderes y una simplemente independencia. deciros Pero brutal. que esto lo explicamos en lo que es la dirección estratégica, que primero tienes que tener un objetivo estratégico, desarrollar una estratégica, después viene un plan de acciones, y dentro del plan de acciones hay un cronograma de actuación. Claro, los cronogramas de actuación estamos hablando para poner el lanzamiento de un producto o de un servicio, pero no me pensaba esta mezquindad de realmente de generar una alteración social. Envidio tu ingenuidad tanto, Pedro. No, yo creo que aquí en este bando lo que tenemos es mucha luz de bondad y de buenas personas. ¿Y aquí no? Bueno, Pero, yo- oye, por favor. No, pero yo estoy defendiendo- Vamos a ver, que a mí me guste un poco el rock and roll no significa que yo sea buena gente. Vamos. Que lo soy muchísimo. Y sabes tú ¿verdad? que yo te lo Por reconozco favor. en lo privado y en lo público. Tenemos que terminar un poquito antes. La noticia curiosa. Ah, no, la noticia noticia curiosa. positiva. No, Ah, la positiva. curiosa ya La las hemos- positiva, que me voy de puente. Pero va a además, venir buen viaje, hoy Belén. es un día muy especial y esta tarde lo vais a poder ver. ¿Qué tengo que Hoy hacer? es el llamado Día Espejo. Día Espejo por una razón muy sencilla, porque esta tarde, entre las 7:30 de la tarde y las 8:30 de la tarde, Vale. el Sol va a estar en la misma posición en el cielo que el eclipse del 12 de agosto. De tal manera que ¿Qué hay que hacer? si tenemos pensado dónde vamos a ver ese día el eclipse, podemos comprobar esta tarde, entre las 7:30 de la tarde y 8:30 de la tarde, si de donde estamos se va a poder ver el sol o no. Vale. ¿Y si voy a estar en otro sitio? Da Si igual. vas a estar, pues, en 12 de agosto tendrías que volver a Tendrías ese que mismo volver a- sitio. Mira, Belén. No me viene bien. Es que tengo otro viaje planteado. No me viene bien. Es que estás viajera. Bueno, ¿me podéis dejar? A mí, tranquila. Y bueno, pues que es una podríamos decir, una simpatía astronómica el hecho del día espejo, porque estamos a la misma distancia del 12 de agosto del solsticio de verano que hoy, 29 de... 30 de abril, al solsticio de O sea verano. que el 12 de agosto, ya os veo hoy a todos yendo a la manga, entonces. Sí, a ver, hay un porque sitio la muy mayoría bueno, ¿no? Hay un veraneáis sitio- en la manga, tenéis que coger el sitio allí para verlo. Me encantaría. Claro, hoy porque 12 de no puedo, agosto. pero me encantaría. Bueno, Pues vamos. deciros una cosa, pero esto ya hablaremos y vamos a dejar a la audiencia porque esto ya habéis hablado de conjunciones planetarias. El atentado último a Trump se Sí. produce justo el momento donde el planeta Urano, que transita cada 7 años, entra y cambia de signo y pasa de Tauro a Géminis. Algún día hablaremos de las conjunciones de Urano con Estados Unidos y su influencia desde la Guerra de la Independencia hasta el momento Entre actual. eso y los bulos, Entre eso y el Lo cotilleo, redondeamos. yo... José Carlos, Belén, Fuensanta, Pedro Juan, gracias por compartir tertulia. vosotros, 9:26. a vosotros.